ahorita hemos visto en este pequeño tiempo que hemos tenido, les he enseñado libros de la Biblia, hemos visto verso por verso, hemos visto temas temáticos, hemos visto temas expositivos. Esta es la manera en cómo así estamos enseñando aquí. Estamos viendo también, hemos visto lo que es el textual ilativo, cuando lo vimos respecto al origen de la Biblia. Estuvimos viendo que toda la escritura es inspirada por Dios y empezamos a ver cada una de las características que son útiles para instruirnos, corregirnos, etcétera, etcétera. Y ahí vemos lo que Dios quiere hacer. También vimos Salmos 19, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Recuerdan? Estuvimos viendo todo eso. Eso nos enseña, es de una manera desarrollando versículo por versículo, palabra por palabra, de lo que Dios nos quiere enseñar. Y ahorita los domingos iniciamos una enseñanza que le titulé Discípulos de Cristo, llamados a seguirle. Llamados a seguirle. Dios nos está llamando, hermanos, a algo diferente. Dios nos está llamando a que nosotros experimentemos en realidad lo que es una relación con Dios personal. Pero como consecuencia de tener esa relación con Dios personal, vamos nosotros a rendir nuestra vida a Él, y es ahí donde ahora nosotros nos entregamos a Él, pero porque Él nos está llamando. Ya vimos, esta es nuestra cuarta enseñanza que vamos a ver en esta mañana. El tema de este día es rechazados por los hombres, escogidos por Jesús. Rechazados por los hombres, escogidos por Jesús. Es el tema de esta mañana. A las personas que apuntan, gloria al Señor. A los que no, los invito, apunta, porque así te vas a empezar a desarrollar un poquito más, en el cual tú estás apuntando y tu cerebro lo estás poniendo a trabajar, retienes más de lo que estás aprendiendo. De igual forma, nuestra hermana nos está ayudando bastante con notas y lo estamos publicando en el Facebook, porque están señalando los puntos principales y los estamos poniendo allá. Si tú tienes Facebook o Instagram, hermano, y no le has hecho like, hazle like, síguenos en las redes sociales y comparte lo que estamos publicando, porque de esa manera la gente va a empezar a saber quiénes somos nosotros y va a conocer de nosotros como iglesia. Iglesia Vástago aquí en Denver. Bueno, rechazados por los hombres, escogidos por Jesús. Es el tema de esta mañana. Vamos a ver cómo el Señor escoge a los rechazados. Y esos somos tú y yo. Porque el mundo, la gente, como decimos nosotros coloquialmente, no daba ni un peso por nosotros. Sin embargo, Jesús es diferente a todos. Vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor y vamos a pedirle a Dios de su sabiduría en esta mañana. Padre, una vez más, gracias, Señor. Estamos agradecidos contigo por tu amor, por tu fidelidad. Porque Dios, Señor, este es el día del Señor y juntos nos hemos congregado, Dios, como familia, como iglesia, para aprender más de ti y de tu palabra. Señor, en esta mañana te pedimos que seas tú, Dios, iluminando los ojos de nuestro entendimiento, que a través de tu Espíritu Santo, que tú nos guías a toda verdad, nos ayudes a entender, comprender, retener esta palabra en nuestro corazón y poderla, Señor Dios mío, llevarla en práctica, porque de nada nos sirve llenarnos de conocimiento si no hay aplicación en nuestras vidas. Nosotros queremos aplicar lo que estamos aprendiendo y queremos agradecerte, Señor, porque tú nos permites ser edificados por medio de tu palabra, Dios. En esta mañana pongo todo en tus manos y te pido, Señor Jesús, que tú bendigas a mis hermanos, cualquier carga, preocupación, situación que estén experimentando, ya sea internamente en sus corazones o sea externamente, lo ponemos en tus manos y te pedimos que tú tomes el control, Señor. Aun si algo, Dios, del maligno quisiera venir a interrumpir el que ellos aprendan tu palabra, porque sabemos que el enemigo viene y quiere arrebatar la semilla, no lo permitas, Dios. Cuida a nosotros, Señor, que nuestro corazón sea tierra fértil y que podamos dar más fruto. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, bueno, hemos visto 3 temas la semana pasada. El primero fue la invitación de Jesús. Jesús hace una invitación general a todas las personas. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. Ya vimos ese punto. Después vimos el siguiente punto sobre el nuevo nacimiento, ¿verdad? Una persona se vuelve discípulo de Cristo en el momento que deposita toda su confianza en Jesús, que deposita toda su fe en Cristo. Él es el Salvador. Y como consecuencia, ¿qué sucede? Él nos llama a seguirlo. Él nos llama a seguirlo. Entonces esta es la continuación de lo que estábamos viendo la semana pasada. Rechazados por los hombres, escogidos por Jesús. Voy a poner un ejemplo, hermanos. Una ilustración. Pienso que todos aquí en nuestra etapa, cuando éramos niños, algunos eran muy diestros, muy fáciles para aprender un deporte. Eran finos, ¿no? Tanto como las personas que jugaban canicas,
¿verdad? Y no sé si ustedes jugaban canicas, ¿no? Pero apostaban sus canicas y sacaban la canica que era la fina y con esa zúmbale y le pegaban. Y estaba otro que llegaba con bastantes canicas y se las bajaban al pobre, porque él no sabía y tenía las mejores canicas, pero no sabía, ¿verdad? Y le daban baje, ¿no? Como aquellos también que jugaban con el trompo. Ahora mi hermano que regresó de México me trajo un valero. Y porque a mí me gustan los valeros, dije yo para quitarme el estrés me voy a salir con mi valero, voy a andar como el chavo, ¿no? Y digo, híjole, ya me estoy dando mis llegues en la mano, ¿no? Mis golpes. Digo, pero no importa, me gusta. Y ahí estoy. Y ya después se me queda viendo y dice, oye, ¿sí sabes? Le digo, pues sí, ¿no? Pero no soy tan diestro como otras personas. Bueno, tal vez jugabas voleibol. No sé si algunos de ustedes son de México o de Sudamérica. Y llegaron a jugar voleibol, bateado, ¿verdad? Diferentes juegos infantiles. Y conocían la selección de los equipos, siempre se iban por los más buenos, ¿sí o no? Incluso el que era el mejor y el más bueno era el capitán del equipo. Y él decía, te escojo a ti. Y estaba el otro, ¿verdad? El gordito ahí que pues, también se quería jugar, ¿no? Y decían, a ver, ¿y me van a escoger? Y siempre lo dejaban al último. Y decían, no, él es de chocolate. No, él no cuenta. Si él la falla, él no cuenta, ¿no? Y bueno, yo digo porque yo era ese gordito que siempre me escogían al último. Siempre me dejaban al último. Yo decía, pero ¿por qué son así? No, yo quiero jugar, pero no era tan buena para los deportes. Pero otras personas que son, híjole, finísimos para los deportes, son diestros, son astutos. Y es más, son los que siempre acaparan toda la atención y dicen, no, él tiene talento, él sí va a llegar lejos en el deporte. Pero hay otros que no. Entonces los que no, pues no los escogen. No los invitan para que jueguen, ¿no? Entonces, en cierta manera, una ilustración breve de esa forma, así nos llegó a pasar a muchos, porque ninguno de nosotros fuimos diestros en el estudio. Es más, algunos ni siquiera terminaron la primaria o la secundaria. Es más, tal vez algunos ni siquiera fue la primaria y secundaria. Y nadie daba un peso por ti. Decían, no, ese chavo no tiene futuro. Ese chavo no va a llegar lejos. Y como coloquialmente se dice, ese muchacho es un burro. ¿No? Así, ¿verdad? Es un burro, no aprende. Y el chavo se la cree, pues deja la escuela, ya no va, se vuelve vago, etcétera, etcétera. Y ese es el final de muchas personas. Bueno, vamos a ver por qué Jesús escogió a los que los hombres rechazaron y los llamó a seguirle. Pero el Señor los está invitando a otro nivel de compromiso. Todo esto lo vamos a estar viendo, mis hermanos, ¿sí? Porque cada uno de nosotros tenemos diferentes dones, tenemos diferentes capacidades. No todos tienen la capacidad, por así decirlo, de ser un pastor. No todos tienen la capacidad de limpiar, hermano, hasta para barrer hay que saber barrer. Y hay personas que barren y hasta parece un arte cómo barren y amontonan todo el polvito bien fino y tú dices, no, pues yo aventé todo para allá. Porque hasta para eso hay que saber, Dios le da cualidades, Dios les da dones a cada persona y esos dones que el Señor nos da a cada uno de nosotros son para edificar la iglesia de Jesucristo. Entre esos, Dios también llama a pastores, maestros, evangelistas, profetas, etcétera, etcétera, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y entre los hermanos también hay quienes tienen diferentes dones y esos dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Somos una familia, somos un equipo, cada uno de nosotros tiene diferentes dones. Todo eso lo vamos a aprender más adelante. Ahorita estamos viendo, como quien dice, las bases del discipulado. Dios nos está llamando a una experiencia totalmente diferente. Nada de religiosidad, nada de aquí no te voy a decir deja de hacer esto, deja de hacer el otro. No, tú mismo, entre más conozcas a tu Dios, tú mismo, entre más tengas una relación con tu Señor, tú mismo vas a empezar a cambiar. Nadie te va a forzar a nada. Nadie. Yo no voy a llegar, si tú fumas, te voy a agarrar el cigarro, lo voy a tirar y esto es del diablo, te reprendo, diablo mentiroso. No, eso es ser religioso. Tú automáticamente, entre más crezcas en tu relación con Dios, el Señor va a ir poniendo esa convicción en tu corazón y el poder del Espíritu Santo que ya está en ti te va a dar la facultad, te va a dar el poder para que tú abandones malos hábitos que todos traemos. Pero esto es una relación con Dios. ¿Me entiendes? No es una religiosidad. No te voy a decir, déjate crecer el pelo largo hasta acá, casi que vengas trapeando el piso. No, todos los hermanos con saco y corbata, por favor, hay que dejarnos la barba, si es que nos sale. Pero el que no, pues pobrecito, ¿verdad? Trae de chino, uno chi y uno no.
¿no? Etcétera, etcétera. No, todo eso a veces llega a ser muy religioso, pero no, esto no se trata de eso. Esto se trata de que experimentemos la plenitud de Cristo en nuestros corazones, y por eso es que vamos a estar viendo cómo Dios nos llama a todos nosotros. Dios quiere hacer de tu vida una vida próspera, pero una vida útil en su reino. Dios no te está llamando para que tú estés calentando la banca, como así se conoce. Dios te está llamando a algo más. ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti? ¿Cuál es el don que tú tienes? Yo no lo sé, pero tú lo vas a descubrir conforme tú tengas una relación con Dios. El Señor te va a empujar para que tú te muevas en lo que Él tiene para tu vida. Imagínate que dentro de nosotros hubiera un cocinero y diga, ¿sabes qué? Es que yo no sé, pero mira, a mí me gusta la cocina, hermano. A mí déjame la cocina, yo voy a preparar comida, vamos a invitar a los hermanos, vamos a hacer esto, vamos a hacer. Bueno, ese hermano tiene planificación, tiene el talento de cocina, y él está sirviendo a los hermanos que van a llegar. Somos un equipo. Yo no sé cocinar, a mí se me quema el agua, hermano. ¿Sí? No me dejen en la cocina, por favor. Pero cada quien tiene diferentes dones. Entonces, a la hora de seleccionar un equipo, siempre en el mundo se utilizan criterios que empiezan a ver las habilidades de la gente, ¿sí? Empiezan a ver su estatus, empiezan a ver su trayectoria de éxitos. Y así es como el mundo selecciona a las personas. Y si esta persona se ve que sí tiene buenas cualidades, lo podemos poner en esta área de trabajo, etcétera, etcétera. Y es así como miden a la gente, bajo a su conocimiento, su intelecto, su preparación, si es que ha estudiado, si tiene universidad, si tiene conocimientos. Es donde las personas dicen, o las empresas dicen, este es un buen candidato. Aquel otro muchacho, pues que apenas si terminó la secundaria, pues no, pónganlo a barrer, pónganlo de conserje. Y así sucede, ¿no? Y lo mandan hasta atrás al muchacho. En otros casos, aquellos que empezaron barriendo, pues van escalando poco a poco. Pero hay otros que se quedan ahí. Bueno, el Señor no quiere que tú te quedes ahí. Por eso es que el Señor nos ha llamado a todos nosotros, ¿sí? A través del llamado y a través de que nosotros hemos depositado nuestra fe en Jesucristo. Y esta fe que hemos puesto en Jesucristo, vamos a Efesios 2, 8 al 9, Efesios 2, 8 al 9, vamos por allá. Dice la Biblia, Efesios 2, 8 y 9, vemos cómo Dios, esto es totalmente diferente a lo que el mundo nos ve y nos observa. Ahorita vamos a estar viendo cómo es que Dios llamó a estos discípulos de Cristo, y vamos a ver un poquito del trasfondo histórico, mis hermanos. Porque estas personas, y con esta parte terminaba la semana pasada, para ti y para mí hay esperanza. Porque tal vez, digamos, no te has preparado académicamente. Pero hermano, cuando tú te expones a la palabra del Señor, el Señor cambia las cosas. El Señor cambia las cosas. Dios puede usar a una persona que no está preparada académicamente y puede dar un sermón tremendo. Porque no es por medio de cuánto estudiaste, es por el poder del Espíritu Santo que está en ti. Ahora, tiene que ser un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Que leas la Biblia. Porque si no lees la Biblia, pues vas a aventarte las historietas, ¿verdad? De San Pueblo y etcétera, etcétera. Y pues vas a terminar por acá y vas a terminar por allá, ¿no? Tenemos que leer la Biblia. Mira lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Esto no de ustedes, es un regalo de Dios. Qué tremendo. La gente rechazada, Dios la está llamando, pero no las está llamando porque ellos son los mejores. No, Dios nos está llamando por su gracia. Y este don no es tuyo, es algo que Dios te está dando a ti, que tú se lo estás regresando. ¿Lo ves? Jesús lo hace todo, hermano. Yo no hago nada, simplemente doy el primer paso. Él hace todo. Por eso nos está diciendo, por gracia son salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. No porque yo llegué a hacer esto. Mira, por eso el apóstol Pablo, cuando está experimentando el gozo de la salvación, dice, mira, hermanos, yo fui fariseo de fariseos, jefe de jefes. Dice a un amigo, a mí no me digan, a mí pregúntenme. Bueno, Pablo era de los que le tenían que preguntar, porque él tenía un nivel académico tremendo en cuanto a los fariseos. Te podrías imaginar que él está mencionando y dice,
Fui instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un maestrazo de aquella época. Entonces imagínate, yo no sé cuál sería la mente más brillante en este tiempo, ¿no? Digamos, una persona que diga, no, es que yo aprendí con Einstein a lo mejor. O sea, eso era como que, wow, Saulo aprendió a los pies de Gamaliel. Dice, yo soy de la tribu de Benjamín. Él está dando sus cartas, él está poniendo de dónde viene y quién es. Pero en ese momento dice Pablo, pero todo esto yo lo he tomado por basura, con el propósito, con el final de que yo conozca a Jesucristo. O sea, Pablo está diciendo, ¿sabes qué? De nada me ha servido que yo sea fariseo de fariseos. De nada me sirvió que yo fuera enseñado, instruido a los pies de Gamaliel. De nada me sirvió que yo fuera de la tribu de Benjamín, etcétera, etcétera. Todo eso yo lo tengo por basura. Y eso significa que Pablo está diciendo, mira, a mí todos esos certificados y degrees que yo obtuve, para mí son basura. Cuando Pablo está usando, y eso en la figura literaria, eso es un eufemismo, para no ofender al lector, está diciendo, yo todo eso lo tengo por excremento. Entonces, los que tenemos un verbo de barrio, pues ya te podrías imaginar qué se está dando a entender. Lo tengo por basura. Eso para mí no significa nada. Yo quiero conocer a Jesús. Él me está llamando por su gracia. No por lo que yo fui, por lo que yo supe, por lo que yo era. No, sino porque por su gracia Él me está llamando. Todo lo que yo tuve en algún momento lo tengo por basura. De nada me sirve. Yo quiero conocer a Jesús. Entonces lo está diciendo una persona que Dios llamó. Imagínate, es que Dios no hace excepción de personas, hermanos. Con esto no quiero decir si llegara a ver una persona que está bien preparada académicamente, que Dios no lo va a llamar. No, Dios llama incluso a personas que están preparadas académicamente, las llama para un propósito. Porque son mentes brillantes. Y cuando una mente brillante se convierte al Señor, imagínate, ¡boom! Por eso hay personas que tienen tanto estudio que cuando vienen a la Biblia dicen, no lo puedo creer, ya estaba en la Biblia. Ya está en la Biblia, está escrito. Por eso es que el Señor, hermanos, nos ha llamado. Y abre tu Biblia en Primera de Corintios. Primera de Corintios. Déjame buscar la cita y yo te la doy. Te la voy a buscar aquí. Está en Primera de Corintios, ábrelo allá. Primera de Corintios capítulo 1. Vamos para allá. Vamos a buscar el versículo 25. ¿Estamos ahí? Vamos a ver lo que dice aquí. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Cómo dice? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Sí? Avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermano, lo más vil, lo más menospreciado, Dios lo ha escogido. Hermano, nadie daba un peso por ti, nadie daba una garantía por ti. Es más, nadie incluso tal vez ni creía en ti. En una ocasión, un dean de la escuela donde yo iba, yo era un muchacho rebeldón en su tiempo, y esta persona me dijo a mí, tú no tienes futuro, esto es lo que a ti te espera, vas a caer en la cárcel, te van a matar. Dice, vas a terminar trabajando en un McDonald's. Bueno, casi me estaba dando ya hasta mi sentencia de muerte este señor. Y yo, pues échale, ¿no? Todavía de rebelde, corazón rebelde. Digo, échale. Digo, dime, digo, pero te voy a demostrar, yo entre mí, todavía con orgullo, Vico orgulloso, te voy a demostrar que no es así. Bueno,
Me decía que ni me iba a graduar de la escuela, que me iban a correr de la escuela. Tenía muchos problemas, era mucho conflicto. Y en ese momento dije, ¿sabes qué? Me voy a aplicar, le voy a echar ganas, me voy a graduar de la high school. Al menos, ya aunque sea de panzazo. Y al final, que me dan mi diploma y me gradué de la high school, pues ya vengo yo con mi diploma, ¿no? Y veo a este señor y le digo, mira, en tu cara, le empecé a decir, porque él se llevaba muy feo conmigo. Digo, mira, me gradué y tú dices que ni me iba a graduar, pero nomás lo hice para demostrarte que yo soy capaz. Tonto yo. Tú sabes, los jóvenes somos tontos. Y me dice, ¿sabes qué, Vic? Perdóname por lo que te dije. Digo, ¿por qué? Dice, porque yo sé que me pasé, pero yo sabía que en lo más profundo de tu corazón hay algo diferente y tú puedes ser alguien en la vida. Pero yo te lo dije para retarte, para que tú me demostraras que tú puedes. No, pues yo salí de ahí avergonzado. Le digo, ¿sabe qué, mister? Perdóname porque fui grosero con usted. Pero fue una lección para mí. Entonces nadie daba algo por mí. Ya me estaban dando mi sentencia. Pero entre toda esa bola, el Señor me llamó. El Señor me escogió. Por eso, de la misma forma contigo. Yo no conozco mucho de tu vida, hermano. Y no importa la edad que tú tengas. Si Dios está poniendo la mirada en ti, es con un propósito. Es por su gracia. Y Dios quiere darte un nuevo propósito para tu vida. No importa tu edad, hermano. Tal vez llegas a expresar y dices, es que ya estoy viejito, ya estoy, ¿verdad? Ya estoy más para allá que para acá. No importa, no importa. Aún puedes hacer cosas para el reino de Dios. No importa. Tal vez no vas a ir a predicar a las naciones. Tal vez no vas a ir a evangelizar a las calles. Tal vez no vas a hacer gran cosa. Pero en lo que Dios te ponga para que tú hagas para su reino, sé fiel. Sé fiel. Sea mucho, sea poco. Entre más vas conociendo y vas caminando con Dios, tu mentalidad va cambiando. Y es lo que dice Romanos 12. Renueven su entendimiento, renueven su manera de pensar. ¿Cómo vas a renovar tu manera de pensar? Cuando leas la Biblia. Cuando tú vengas a la Biblia. Entonces, Dios está llamando a lo que los hombres rechazaron y vamos a ver por qué. Cuando Dios te está llamando, la causa, la razón, el motivo del llamado es Jesús. Es Jesús. Él es la atracción. La semana pasada vimos cómo Jesús llegó y les dijo, sígueme. Cómo sus mismos discípulos empiezan a aprender la manera en cómo Jesús se expresa y cómo ahora ellos empiezan a hacer la invitación a los demás. Vimos Felipe. Felipe va con Natanael y le dice, ven y ve. Andrés y Juan son los primeros discípulos de Jesús. Y Jesús les dicen ellos a Jesús, maestro, queremos saber en dónde moras. Pues ven y ve, vengan. Se quedaron con el maestro, porque el testimonio de Juan el Bautista es de que yo no soy, es él. Juan el Bautista se despojó de toda gloria, dijo yo no soy, es él. ¿Sí? Y todos esos puntos ya los tocamos. Bueno, el llamado viene directamente de Jesús. La atracción es Jesús. Cuando Jesús te está poniendo la mirada en ti, esto es maravilloso, mi hermano. Que aún antes de que tú nacieras en el vientre de tu madre, el Señor ya te había echado el ojo. Tú no eres un accidente. Dios tiene un propósito y un llamado para tu vida. Por eso es que Él te está trayendo a este lugar, para que tú escuches esta noticia. Entonces nuestro Señor Jesucristo llamó a los 12. Mira, vamos a Lucas 10. Acuérdate que es Mateo, Marcos, Lucas, los evangelios. Luego sigue Juan, pero en este momento vamos a ver Lucas 10. Vamos a leer versículo 1. Dice así: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. El Señor escogió, aparte de los 12, escogió al grupo de los 70 y los mandó de en dos en dos. ¿Te puedes imaginar todo eso, hermano? Los 70 han de haber dicho, no, pues es que el Señor solamente escogió a 12 y a nosotros no. Ustedes también vayan y compartan el evangelio. Vayan y prediquen las buenas nuevas del evangelio.
vayan y comuniquen esto, ¿sí? Y ahí empieza a narrar hasta el versículo 12. Lo demás ya lo vimos brevemente la semana pasada, ¿sí? Entonces, la invitación, hermano, de este llamamiento, de que Dios escoge a los rechazados por los hombres, es con el propósito, ¿sí?, de que anunciemos el evangelio de Jesucristo. Y esto se le conoce como la gran comisión. Vamos a Mateo 28, 19 al 20. Dale a la izquierda, ahí donde estamos en los evangelios. Mateo 28, versículo 19. Entonces, el Señor escoge a estos hombres, ya vimos un parte de ello. Vamos a seguir avanzando en esta enseñanza que estamos desarrollando, mis hermanos. Pero es importante que sepamos el significado de un discípulo. Vamos a aprender en este día el origen, el significado de la palabra discípulo. Ahora, ya que vamos a aprender todo esto ahorita, conforme vayamos avanzando, vamos a encontrar el sentido de lo que es ser un discípulo de Cristo. Y cuando toquemos el punto de los simpatizantes, vamos a entender por qué los simpatizantes no se salvan. Porque no tienen su confianza en Jesucristo. Pero les gusta el convivio, les gusta que se relacionen con la gente, que coman, les gusta el convivio, les gusta, decimos nosotros, el cotorreo, les gusta, que la hermana, que el hermano, que todo bien padre, que van a hacer la carnita asada y van ahí todo y se llena de gente. Pero muchos de ellos no son salvos, simplemente les gusta el convivio. Bueno, Jesucristo lo vamos a aprender. Él les dijo, ¿ustedes me siguen? Porque les doy de comer. Te lo adelanto. ¿Tú cómo pensarías que en ese momento yo les dijera a ustedes, ustedes son unos tragones, nomás vienen a tragar? Se enojarían conmigo, ¿verdad? Y creo que se salen de la puerta y dicen, ese está loco. Bueno, eso es lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. Qué feo, ¿no? Pero Jesús, hay un propósito, lo vamos a estudiar. Lo vamos a estudiar. Hay gente convenenciera, hermano. Hay gente que nomás quiere a Dios por lo que Él les da, pero no quieren un compromiso con Él. Y eso es muy fuerte, porque Dios es bueno por naturaleza. Él es un padre amoroso. Él no puede rechazar a nadie. Pero es feo cuando un hijo nada más, papá, dame $100, rápido, pero a la ya. Y el papá, ay, hijo mío, ten, con todo el dolor de mi corazón. Es feo, ¿no? Oye, hijo, nunca me diste gracias, solamente me buscas porque yo te doy lo que tú buscas. Ay, luego ahí ya vas a empezar de ridículo. Eso lastima el corazón del papá, ¿no? Pero como te ama, te lo da. Pero su corazón se entristece. Así también el corazón del padre se entristece cuando nosotros nos comportamos así. Pero como Él nos ama, Él nos sigue dando bendiciones. Pero llega el momento en el que Él dice, toma tu decisión. ¿Me sigues o no? ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué es esta de la gran comisión. ¿Estamos ahí? Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, del 19 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es otra enseñanza, hermano, pero brevemente, el llamado es este. Tú vienes y dice Jesús, yo ya les enseñé estas cosas. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya porque voy a mandar al Consolador. Voy a rogar al Padre para que mande otro Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede conocer, no puede recibir, pero Él los va a guiar a toda verdad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso es nuestra fe. Entonces, aquí le está diciendo Jesús, yo ya les enseñé, ahora ustedes enseñen a otros. Hermano, tal vez tú dices, es que a mí no se me queda nada. No te preocupes. Cuando tú estás compartiendo con otra persona, solamente dile al Señor ahí en tu mente, Padre, pon tus palabras en mi boca.
Y en ese momento el Señor te empieza a guiar a qué decir, a qué hablar. Es Él, no eres tú. Cuando menos te das cuenta, en ese momento dices, wow, ¿de dónde salió todo esto? Parece que me aventé una prédica de esas chidas, de esas, wow. Sí, es que no eras tú, era Dios en ti. Él te guía a toda verdad. Él te recuerda las palabras. Por eso te invito, hermano, por favor, lee la Biblia, ora, ten comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, ora. Todo eso ya lo aprendimos. Llena tu depósito, ¿sí? Cuando digo llena tu depósito es aliméntate, alimenta tu espíritu de las palabras del Señor. Dice el Señor, abre tu boca, yo la llenaré. Abre tu boca y recibe lo que Dios te empieza a dar. Y cuando menos sientas, tú vas a empezar a soltar todo eso en otras personas que necesita escucharlo. Y tal vez en ese momento te dices, es que no se me quedó nada. Pero le estás echando tu depósito. Todos los días te estás llenando de Dios y su palabra. Y es ahí donde el poder de Dios empieza a operar en tu vida. Entonces aquí está el llamado: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestros hermanos se van a bautizar el 16 de agosto. Están invitados todos ustedes para que nos acompañen al laguito. Vamos a celebrar este día bonito con nuestros hermanos que van a tomar un paso de fe para decirle al mundo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ellos con un corazón alegre y en fe lo están haciendo. Hay que acompañarlos, hagan planes, mis hermanos, para ir en este día. Entonces luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Enseñen, pero esta es la garantía. No recuerdo si fue Platón o Sócrates, no me recuerdo bien, uno de estos dos personajes. Sus discípulos de ellos, cuando este personaje iba a tomar la copa fatal, al final se iba, como quien dice, adiós mundo cruel, todos empezaron a llorar porque su maestro se iba a morir. Jesús les dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Presencialmente no me vas a ver, pero yo voy a estar contigo. Esta es la garantía. No vas a ir solo, no vas a estar solo. Yo voy a ir contigo. Ve y enséñales. ¿Ves? Aquellos se pusieron a llorar porque su maestro ya les estaba diciendo bye bye. Una vez muerto, se acabó. Fin. La Biblia nos enseña que de la manera que está establecido que el hombre muere una sola vez, después de esto, juicio. ¿A dónde vas? ¿Cielo o infierno? Jesucristo es diferente, por eso Él es Dios. Enséñales que guarden todas estas cosas. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, vayan, échenle ganas, ánimo, no van solos, van acompañados. Esto tiene que, a mí me trae una convicción. Digo, Señor, gracias porque te necesito a cada momento. Yo no puedo solo. Entonces el Señor llama a los rechazados por los hombres y Él los escoge y les hace el llamado: ven y sígueme, ven y ve, acompáñame. Pero vamos a ver qué significa discípulo. ¿Qué quiere decir la palabra discípulo? Entonces ya vimos como primer punto, Dios escoge lo más vil, lo más menospreciado. Tal vez yo no soy la persona más preparada académicamente, mis hermanos. Te lo digo, yo nunca fui ni a un seminario. Yo no me preparé académicamente. Yo no fui a la escuela que me enseñaran todo esto. No, el Señor me lo fue dando por su gracia. Y conforme fue pasando el tiempo, es verdad, me sigo capacitando, no me quedo conforme, sigo aprendiendo, aprendo de otros maestros, no lo sé todo, me gusta escuchar, me gusta aprender, sí, pero esto es parte de lo que cada uno tiene que hacer, digamos, ¿no? Si tú tienes tu trabajo, algo, etcétera, digamos, los que son enfermeros, etcétera, cada cierto punto tienen que renovar su licencia. Tienen que volver a estudiar, tienen que volverse a preparar. Bueno, en esto también tiene uno que aprender, prepararse, estudiar, aprender un poquito de todo, ¿sí? Pero cuando yo inicié, yo no sabía absolutamente nada. Todo fue porque el Señor me lo fue enseñando poco a poco. Entonces la gente podría pensar, no, pues ese hermano se ve que sí se preparó, pero no, sería un mentiroso que te diga que sí. Yo ni a la universidad fui. Pero Dios por su gracia, por eso Dios me escogió entre los que me rechazaron, ¿ves?
Es que así es Dios, hermano. Vamos a verlo. Mira, la palabra discípulo, ¿sí?, se usaba mucho en aquel tiempo. Ahorita vamos a ir un poco parte de historia para ver cómo es que estos hombres de Dios, que fueron rechazados por los hombres, cuando Dios los escogió, cuando Jesús los llamó, vámonos, porque esta es hora. Hoy es cuando un rabí nos está llamando. Cuando Juan, tú te puedes imaginar, imagínate, te lo adelanto, para que tuvieran el apodito de los hijos del trueno, ya te puedes imaginar cómo era Jacobo y Juan, ¿no? Pero Dios no los dejó igual, Dios los transformó. Por eso, como te dije la semana pasada, yo también era para que hubiera sido debut y despedida la primera vez que yo enseñé a jóvenes. Pero por su gracia, es por su gracia, hermano. ¿Sí? Entonces, por eso es que ellos están inmediatamente, lo vamos a ver. Entonces, la palabra discípulo se usaba desde mucho tiempo antes de que Jesús estuviera con ellos y los llamara. La palabra discípulo se aplicaba a cualquiera que profesaba seguir a un maestro. De esa manera. Los griegos usaban esta palabra en relación con su profesor y entre un profesor y alumno. Entre sus famosos filósofos y aquellos que seguían sus principios y su manera de vivir. Ellos eran discípulos de cierto filósofo, Sócrates, Platón. Todos de aquella época tenían sus discípulos, tenían sus seguidores. Por eso cuando Jesús empieza a seleccionar a los discípulos, ellos saben el significado de la palabra, ¿sí? Y en el griego la palabra es matetes, M-A-T-H-E-T-E-S, matetes. Y significa un aprendiz. Entonces, cuando Jesús está llamando a estos muchachos, por eso empezó por discípulos y después se convirtieron en apóstoles. ¿Ves? Hermano, tienes que empezar desde abajo. Tienes que ser un aprendiz que aprende del maestro. Tienes que aprender de alguien. En este caso, Jesús los está llamando directamente a estos chicos que fueron rechazados por los hombres y los está llamando para que sean aprendices ¿de quién? De Él. Si el Señor te está llamando a ti, es para que seas ¿qué? Seas aprendiz de Él, seas su discípulo. ¿Lo ves? Por eso, conforme fue pasando el tiempo, ¿verdad? En latín se conoce la palabra como discípulos. Y también significa alumno, uno que aprende. Y ahora nosotros tenemos la palabra discípulo, que es el significado de un aprendiz. Alguien que aprende, un alumno, ¿sí? Un alumno. Esta palabra es mencionada en los 4 evangelios, de igual que la palabra imitar. La palabra imitar tiene que ver con un aprendiz. Por eso es lo que vimos la semana pasada, donde Pedro nos habla y nos dice que sigamos sus pisadas, sigamos a Jesús. Por eso, hermano, el llamado es a seguir a Jesús, no a mí. El llamado es seguir a Jesús, no a una iglesia. Como consecuencia somos una familia, somos una iglesia. Todo eso lo vamos a aprender más adelante, mis hermanos. Pero a veces cuando hay personas que dicen, no, es que yo vengo de tal iglesia fulana sultana. Mira, déjate adelanto. El que inició la secta de los testigos de Jehová fue un cristiano que se rebeló, que adoptó una herejía de muchos años atrás. Por eso es que enseñan todo eso y confunden a la gente. Todo esto es historia, hermano. Entonces él era un presbiteriano, un cristiano presbiteriano que dijo, a mí no me gusta cómo enseña ese pastor. Mira, yo estudié esto y Jesús no es Dios. De ahí vienen los gnósticos, el gnosticismo. De una persona rebelde que se fue en contra de los principios que Dios dice en su palabra, quiso enseñar sus propias cosas, dijo, pues yo pongo mi iglesia. Pues como si fuera una taquería. Y es que esto no es así, mis hermanos. Esto no es así. Por eso Dios llama a la gente, la capacita y después lo pone en la posición que Él quiere poner a esa persona. Pero siempre va a traer a la gente desde abajo.
Desde abajo, ok, pues empieza a aprender. Hay que barrer el lugar. Aprende a barrer. Si eres fiel en la barrida, pues ahora te vas al sonido. Y si eres fiel en el sonido, pues ahora la bienvenida. Y si eres fiel a la bienvenida, pues ahora le te invitamos a abrir el salmito. Y si eres fiel en eso, pues vemos que tienes la capacidad para también empezar. Lo que tú tengas, lo que tú aprendas, pues de ahí vas creciendo. Pero no, ¿qué es lo que pasa? La gente en este tiempo quiere luego el púlpito. Échame el micrófono, aquí yo enseño. Les decía la otra vez, ¿verdad? Una persona, un disque pastor argentino me llamó y me dijo, hola hermano, bendiciones. Digo yo, qué buena onda, ¿cómo está? ¿No? Me dice, oye, ¿no hay oportunidad de que me permitas predicar en tu iglesia? Y yo le digo, no, discúlpame, pero ni te conozco, ni sé ni dónde eres, ni sé tu iglesia. Pues si eres pastor, pues ¿dónde está tu iglesia? ¿Qué haces aquí? Entonces ahí no hay chance, ¿verdad? Contigo hay que ser directo. Le digo, sí, discúlpame, le digo, pero no, bro. Eres bienvenido, ¿quieres venir a escuchar? Eres bienvenido. Pero para que yo te preste el púlpito, discúlpame, pero yo ni sé ni en qué crees. Entonces, imagínate, invitamos a un lobito de esos. Si yo no sé, no, es peligro, ¿me entiendes? Ya lo aprendimos cuando vimos 2 y 3 de Juan. Al que no traiga este evangelio, ni lo recibas. ¿Recuerdan? Ni le des la bienvenida, ni participes con él, porque en aquella época había muchos falsos, como en este tiempo hay muchos falsos. Entonces Dios nos está llamando a nosotros para que seamos aprendices de Jesucristo, para que aprendamos del Maestro, para que sigamos sus pisadas, con el propósito de que vayamos avanzando. ¿Recuerdas el llamado de Esteban y Felipe? Surgió una situación y dice, necesitamos a varones que sean llenos del Espíritu Santo, que tengan sabiduría. O sea, estamos buscando estas cualidades. Hermano, qué tremendo. Estamos buscando estas cualidades para las personas que van a servir las mesas. Para servir mesas necesitas ser lleno del Espíritu Santo. O sea, que ya hayas nacido de nuevo. Si no, pues ¿cómo? Que tengas sabiduría, que seas hábil en la obra. Porque hasta para servir la mesa tienes que tener gracia. No puedes decir a la gente, ahí siéntese donde más le guste. Ya vino este otro gorrón. Así que pásale aquí. ¿Te puedes imaginar? O sea, ese no califica para estar sirviendo las mesas. ¿Qué quería más? Ahí está, sírvase. No, que oyes los hermanitos, imagínate. No, es una persona que tenga cualidades, una buena impresión, que sea gentil con la gente, amable, ¿verdad? Todo eso se busca. Entonces, Jesús está llamando a las personas. Y esta palabra de imitar la empezamos a ver, que es la palabra igual, sinónima de discípulo. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo nos llama y nos dice que seamos imitadores de Él. Mira, vamos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. 1 Corintios, estábamos en Mateo, vamos para allá, a Corintios, dale a la derecha si traes tu Biblia. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Dice aquí, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Aquí está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, ser imitador de mí, así como yo soy de Cristo. ¿Por qué? Porque evidentemente Pablo era una persona íntegra, no perfecta. Hermano, no era perfecto Pablo, pero sí tenía integridad en su corazón. Por eso en el libro de Hebreos dice que ores por tu pastor, que imite su fe, imite su conducta. Pero si el pastor pues no tiene ni fe ni conducta buena, pues no hay nada que imitar, porque imagínate, es un regañón, un gritón, abusa de las ovejas, ¿verdad? Entonces no, pero si tiene un corazón amable, noble, o sea, tú puedes imitar su conducta, su comportamiento, puedes imitar su fe. Por eso dice, no les den tanto trabajo, porque ellos van a orar y se van a quejar. Es un trabajo en equipo, hermano, ¿sí? Entonces Pablo está diciendo, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Aprendan de mi testimonio. Aprendan. Efesios capítulo 5, vamos a darle la vuelta a la derecha, vamos a ver esto. Por eso es aquí donde vemos la palabra imitar, es un aprendiz. Efesios 5, versículo 1, dice aquí, sed pues imitadores de Dios como hijos amados.
¿Ser imitadores de quién? De Dios, como hijos amados. Tú tienes que parecerte a Jesús. Mi trabajo, mi hermano, mi llamado es prepararte, ¿sí? Prepararte para que tú te parezcas más a Cristo. No a mí, a Cristo. Tú tienes que imitar a Jesucristo. Hermanos, por eso es que la palabra cristianos, ¿sí? En la iglesia allá en Antioquía, donde se les llamó cristianos por primera vez, es porque ellos eran pequeños Cristos. Esa palabra inició como una burla. Ay, esos cristianitos. Ay, sí, soy un pequeño Cristo. Se burlaban. ¿Pero por qué se burlaban? Porque ellos aprendieron de Jesús. Se parecían a Jesús. Bernabé era un buen pastor, era un buen líder que los enseñó a los hermanos de Antioquía a parecerse a Jesús, no a Bernabé. Pero como consecuencia de su buena conducta, como consecuencia de la manera en cómo era Bernabé, la iglesia era como Bernabé. Porque Bernabé también fue discípulo de Cristo, ¿lo ves? Pablo dice, imítame a mí, como yo imito a Cristo. Efesios 5:1 nos dice que imitemos a Dios como hijos amados. Y ahora vamos a ver 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Dale a la derecha. Está antes de los Timoteos para que no te vayas hasta Hebreos. Tesalonicenses 1:6 dice: y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, ¿sí? Viniste a ser imitadores de nosotros. Entonces, un discípulo es alguien que se identifica con su maestro. ¿Lo ves? Es alguien que se identifica con su maestro. Es alguien que se parece a su maestro. Es alguien que imita a su maestro. Es alguien que habla como Jesús, que imita a Jesús. ¿Sí? Alguien. Por eso Juan 8:31 nos dice esto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, hermano, esto es tremendo. Porque si Jesús te está llamando directamente a ti, ya te despreciaron los de afuera, el mundo te ha rechazado, dijo, este chavo no tiene futuro, esta persona nada que ver. Sí, era un borracho, míralo, todo borrachote, etcétera, etcétera. Todos éramos ex de algo, ¿no? Tal vez nunca fuiste un borracho, pero eras un chismosote. Bueno, pues ahí tienes la etiqueta de chismoso, ¿no? Etcétera. Teníamos algo, todos tenemos algo. Pero ahora, si yo me identifico con Jesús, tengo que permanecer en su palabra. ¿Ves? ¿En la palabra de quién? En la palabra de Jesús. Por eso le está diciendo, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, hermanos, para que tú te identifiques con tu maestro, tienes que permanecer en su palabra. O sea, hermano, aquí no hay de que tú quieras aplicar la palabra a tu gusto. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Ay, no, como que exagera el pastor de vez en cuando. Ay, no, se me hace un poquito medio exageradón, ¿no? Bueno, no es mi mensaje. Es el mensaje del Señor. Y si tú vienes a la palabra y el Señor te empieza a hablar, tienes que obedecer si tú te identificas con Jesús. Pero si tú no te identificas con Jesús, pues vas a querer hacer las cosas como tú quieras y a tu manera. Y Jesús nos está diciendo, no es a tu manera. Es a la manera de Dios. Y si tú eres un seguidor, eres un aprendiz, tienes que ser un imitador del que te está llamando. Tienes que permanecer en su palabra. ¿Ves? Es un reto, hermano, no es fácil, ¿eh? No es nada fácil, nos lo vamos a ir aprendiendo. Entonces, un discípulo sigue el ejemplo. Un discípulo sigue el ejemplo.
Mira, vamos a verlo en 1 de Pedro 2:21. Vamos a tomar la lectura de esta cita. Primera de Pedro 2:21. Dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigas sus pisadas. Para que sigan sus pisadas. Jesús padeció, tienes que seguir sus pisadas. Hermano, va a ser difícil caminar con Cristo. No va a ser nada fácil. Si alguien te dijo, ven a Jesús y todos tus problemas se van a solucionar, es una mentira. Porque al venir a Jesús, al contrario, se empieza a desatar más problemas. Que ya tu papá, pero ¿cómo que ya te hiciste aleluyo? Ya no eres mi hijo, te voy a desheredar. Tus amigos, pero ¿cómo que ya eres hermanito retirado tú? ¿Pero qué te pasa? Pero pues imagínate, ahí todavía tienes la de hornito, sácala, vamos a tomar. No seas así, sangrón religioso. Ya te están lavando el coco, etcétera, etcétera. No va a ser fácil. Los de tu casa se van a burlar de ti. Pero aguanta. Sigue las pisadas de Jesús. Ahora, según los antiguos escritos judíos, ahora vamos a ver un poquito de historia para relacionarlo con lo que es el discipulado, para que ahorita vamos a ver cómo es que Jacobo y Juan, cómo es que su papá, cómo es que Juan, cómo es que Andrés, cómo es que Pedro aceptaron el llamado. Todo es un poquito de historia. Según los judíos, como en la Midrash, así se dice, Midrash, el discípulo fiel era una persona que intencionalmente quería ser como su rabí, como su maestro. Entonces, ellos, recuerda, en ese tiempo ya había personas que tenían sus discípulos. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, y estos estaban divididos. Unos creían en la resurrección, otros que no había resurrección. ¿Sí? Estaban los herodianos, estos eran un partido político, estos seguían a Herodes, ¿sí? Pero también el gobierno y la religión estaban mezclados. Por eso es que venían y le tentaban a Jesús, le avientan la moneda a Jesús y le dice, ¿esta moneda qué cara tiene? Oh, esta moneda es del César. ¿Y tú qué dices, Jesús? Lo tentaban. Pues mira, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahí te va. Él es Dios. Nunca le van a poder ganar a Dios. Pero como Él escudriñaba los corazones, Él sabía las intenciones que estos hombres traían. ¿Sí? Entonces ya había diferentes seguidores de diferentes grupos, diferentes partidos, diferentes personas. Por eso cuando estos hermanos, estos muchachos, Jesús les dice, ven y sígueme, ven y ve, lo aceptan totalmente, porque ellos sabían que ningún rabí los iba a llamar. Ellos sabían que ellos ya estaban descalificados. ¿Alguna vez te has sentido descalificado? Como que ya nadie da un peso por ti, como que ya nadie dice, ¿qué va a hacer? Míralo, está caído, no se va a volver a levantar. Es tremendo, ¿verdad, hermano? Porque la gente nos da duro, nos da con todo. Pero Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de otra oportunidad. Es verdad, si la regamos, pues ya no vamos a tener la misma confianza y Dios no nos va a dar la posición que un día tuvimos. Pero que dejemos de ser hijos del Señor, no. Tal vez ya no vamos a funcionar de la misma manera que estuvimos funcionando en un momento, pero aún podemos seguir siendo discípulos de Cristo, anunciando el evangelio de Cristo. Ya no de la manera que un día lo hice porque fallé, etcétera, etcétera, es otro tema, ¿no? Pero el Señor no nos desprecia. Ahora, en la Biblia sí dice que Pablo decía, una vez yo siendo heraldo para muchos, venga a ser descalificado. O sea, ¿te puedes descalificar tú? Sí. Dice el dicho popular, el tramposo cae al pozo. Si tú quieres hacer trampa y lo quieres hacer a tu manera, no vas a acabar la carrera. ¿Sí? Entonces, por eso, hermano, es que el llamado lo tomaron muy en serio estos muchachos. Para entender las causas de este impacto, vamos a trasladarnos al sistema educativo de esa época en el contexto judío. Vamos a verlo en su contexto.
en su época de ellos. Esta era la manera en cómo ellos iban a la escuela, para que más o menos lo veamos. Entonces, el primer ciclo se le conoce como Bet Sefer y era la casa del libro. Ahí iban los niños a partir de los 5 o 6 años de edad. El niño judío comenzaba su escolaridad recitando de memoria la Torá, o sea, la ley, o lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Qué tremendo, ¿eh? O sea, el kindergarten de los judíos, para que más o menos lo entendamos. Se le conoce como Bet Sefer, casa del libro. Entonces, aquí a estos pequeñitos de 5 o 6 años, lo primero que ellos se tenían que aprender era el Pentateuco. Por eso tú te das cuenta, mis hermanos, cuando Pedro ya está más adelantito, pareció que tal vez fue descalificado de la escuela, pero sabía palabra, tenía palabra en su mente. Y ahora tenía el Espíritu Santo que le recordaba esa palabra. ¿Ves? Entonces ellos tenían que aprenderse el Pentateuco de 5 a 6 años. Hasta los 10 o 11 años formaba parte de este sistema primario de enseñanza. Y de ahí, desde Génesis a Deuteronomio, los niños de 11 años de edad conocían de memoria cada frase de estos libros. O sea, tenían que aprender. ¿Y por qué adoptaron esto? Porque en Deuteronomio capítulo 6 dice: y se la repetirás a tus hijos andando en el camino, al acostarte, estando en la casa, se las vas a repetir. Por eso es que ellos adoptaron este sistema. Y desde los 5 a los, ¿qué te dije? A los 6 años aprendían esta Torah. De 10 a 11 ya tenían que saberse de Génesis a Deuteronomio. Los niños de esa época. Los niños de 11 años de edad conocían de memoria cada frase de estos libros. ¿Qué pasaba después? Bueno, avanzaban. El segundo ciclo se le conoce como Bet Talmud. Y esto significa casa del aprendizaje. Casa del aprendizaje. Al concluir con el Bet Sefer, casa del libro, el niño comenzaba el segundo periodo de su educación. Durante algunos años estudiaría y memorizaría desde Josué a Malaquías. Pues evidentemente iba avanzando el conocimiento. De Josué a Malaquías. Un importante corpus literario para el pueblo hebreo dice que hasta los 13 años el adolescente judío, para ellos, aunque ya era hombre adulto para su cultura, a los 13 años ya era un adulto, el niño judío, en la cultura judía. Hermano, por eso Jesucristo, sí, date cuenta, sabemos de su vida hasta los 12 años. ¿Ves? Hasta los 12 años sabemos un poquito de la infancia de Jesús. ¿Dónde encontraron a Jesús cuando se perdió, que María y José lo estaban buscando? En el templo. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? 12 años, ¿qué estaba haciendo Jesús? ¿Cómo la ves? Estaba con los meros de los maestros. Y dicen, bueno, ¿y este muchacho cómo sabe tanto? ¿Por qué fue a la escuela? Pero él es Dios. Siendo Dios fue a la escuela. ¿Ves? Entonces, en el sistema, ya cuando cumplían 13 años, hermanos, ya eran considerados adultos. Por eso, hermano, si tú tienes hijos menores de 12 años, siembra la semilla de la palabra en su corazón. Llénalos de Dios, háblales de Dios, predícales de Dios. Porque hasta la edad de los 12 años, si en dado caso ellos aún no han recibido a Jesús, pero como son inocentes, están en la etapa de la inocencia, algo llegará a pasar con ellos, se van con el Señor. Pero una vez de los 13 en adelante, ya les cuenta. Y si mueren sin Cristo, pues no van a ir al cielo. Por eso, hermano, urge que tú le repitas la palabra a tus hijos. Si ya eres abuelo, a los nietos, a los tataranietos, etcétera, etcétera. Urge. Bueno, en la cultura judía así era. Un niño de 13 años ya era considerado un adulto. Entonces estudiaba y estaba preparado el muchacho para ahora elegir un rabí.
Ellos estaban preparados ahora porque ya habían estudiado, ya se sabían en el Antiguo Testamento. Estaban preparados ahora ellos para elegir a un rabí, el cual seguiría durante un periodo de prueba. O sea, iba a seleccionar a un rabí, lo iba a seguir, pero iba a estar en un periodo de prueba. ¿Qué nos da a entender? Que los más preparados seguían estudiando y los que no, los demás comenzarían a realizar el oficio de sus padres. Por eso dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo. ¿Cuál era el oficio de Jesús? Carpintero. ¿Cuál era el oficio de Juan y Jacob? Pescadores. ¿Qué nos da a entender esto, hermano? Que no continuaron los estudios. No tuvieron el privilegio de escoger a un rabí y se fueron a la chamba con los papás. Se fueron al trabajo de los padres. ¿Lo ves? El tercer ciclo, para ir avanzando, el tercer ciclo de esto en la escuela es un poquito de historia, es el contexto de los judíos. Estamos viendo esto, por eso cuando estudiamos un poco de historia de aquella época de ellos y venimos a la Biblia, pues dices, con razón así, por eso es que ellos dijeron, aquí estoy, Señor, yo voy contigo. Pero Dios no buscó perfectos, porque no hay ninguno. Dios buscó a imperfectos para transformar sus vidas. Lo más vil, lo más menospreciado, Dios escogió para avergonzar a lo sabio. Alguien tal vez nunca dio un peso por mí, pero Dios me escogió, mi vida le pertenece a Él. Mi vida tiene sentido ahora. Dios me dio un propósito. Así lo mismo contigo. Entonces en el tercer ciclo, Bet Mishra significa casa de la interpretación. Casa de la interpretación. Entonces, ¿qué significa esto? Que después de concluir con el segundo ciclo educativo, ¿sí?, el joven podía elegir a un rabí para seguir. El joven podía elegir a un rabí para seguir. Esto es tremendo, ¿no? Imagínate, ahora el niño o el joven tiene el derecho de escoger a qué rabí escoger. Es como ahora en la actualidad, los jóvenes eligen la universidad que quieren ir. No, yo quiero ir a tal universidad, yo quiero ir a apuntar a esta universidad, se ve que es un sistema educativo avanzado, yo quiero ser parte de esa escuela, ¿no? Algunos, los más inteligentes. Los que no, pues ya no van a la escuela, ¿verdad? Entonces, en este punto, después de concluir el segundo ciclo, el joven podía elegir a un rabí para seguirlo. Luego de un periodo de prueba, el rabí decidiría si este joven sería oficialmente su discípulo o no. O sea, no me convences, muchacho. No vas a ser mi discípulo. Rechazado por los hombres. Pues bueno, en esta etapa el discípulo decidía seguir la interpretación de las escrituras que realizaba su rabí. O sea, por eso estaba el grupo de los saduceos y de los fariseos. Por eso estaban que los de Juan el Bautista. Por eso es que había diferentes grupos de discípulos. Lo vamos a ver. Nosotros somos discípulos de Jesús, no somos discípulos de Juan. Nosotros no somos discípulos de los fariseos, no somos discípulos de los saduceos, somos discípulos de Cristo y nos identificamos con Cristo. Lo vamos a ir viendo también todo eso. Entonces, en ese punto, ¿sí?, ellos tenían que seguir la enseñanza de ese rabí, su estilo de vida de ese rabí. Entonces, que el rabí observaba, si él observaba que el candidato tenía condiciones de ser como él, si esto no era así, bye bye, lo despedía. Y le decía al rabí a este joven, ¿sabes qué? Mejor dedícate a otra cosa, mano. Mejor regrésate con tus papás. Pero si veía un potencial en ese discípulo, lo afirmaba con las siguientes palabras: sígueme. Esto es el rabí, ¿ok? Esto es en el contexto judío. Por eso, hermano, cuando Jesús llega con estos chavos, con este grupo de hombres, y les dice, sígueme,
Ellos lo entendieron. Porque dijeron, nos rechazaron. Somos los rechazados. Y ahora viene este rabí. Por eso ellos están diciendo, Él es el Rey, Él es Dios, Él es el Salvador. Por eso, hermanos, Natanael expresó y le dijo, Señor, en verdad tú eres el Hijo de Dios. Natanael no pasó a la prueba. Jacob, Juan, tampoco. Pedro, menos. Andrés, tampoco. Y Jesús viene y les dice, ven y ve, sígueme. Ahora van a ser pescadores de hombres. Ya no van a andar en este oficio de pescadores. ¿Por qué? Porque pasaron un año, hermanos, ellos. Jesús los llama a una comunión, una relación, los llama, pero ellos continúan con sus labores de pescadores, continuaron con su oficio. Así como muchos de nosotros todavía trabajamos, vamos, trabajamos, regresamos, aprendemos, estudiamos, compartimos la palabra y ya llega el lunes, ahora la chamba otra vez. Pero llega el momento en el cual dice, suelta las redes, vamos a otro nivel. Si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho el Señor te va a poner. ¿Ves? O sea, hermano, esto tiene que llenar tu corazón de alegría porque el Señor también te está diciendo a ti, esta es la buena noticia, el Señor también te está diciendo a ti, sígueme. Sígueme. Por eso cuando el rabí de aquella época le decía a uno de estos muchachos, sígueme, ellos dijeron, ya la hice. Y los otros, lo siento muchachos, regrésate al oficio de tu papá, no calificas. Por eso estos muchachos regresaron al oficio de sus papás. Qué tremendo, ¿no? Mira, vamos a Marcos capítulo 3. Acuérdate que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Marcos capítulo 3. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Por eso ellos aprendieron esto, mis hermanos. Dice ahí, ¿qué texto te dije? Marcos 3:13. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Para echar fuera demonios. Imagínate, mis hermanos. Pon atención, Escogió a 12, ¿sí? Para que estuviesen con él, sean imitadores de él. Jesús les está enseñando, ¿sí? Luego para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para, dice, sanar enfermedades y echar fuera demonios. Hermano, ¿de quién aprendieron esto? De Jesús. Imagínate, ¿sabes qué? Les voy a dar un curso de cómo expulsar demonios. Cuando esté el demonio y empiece a hablar, le preguntas, ¿y cómo te llamas? Y si él te responde, hermano, esos son mentirosos por naturaleza, cállese y sálgase y vámonos. No tienes que ponerte a platicar con ellos, son mentirosos. Por eso Jesús les está dando y les está delegando su autoridad. ¿Lo ves? Por eso es que ellos entendieron esto, ¿sí? Entonces imagínate, Jesús viene y les dice a este grupo de hombres, síganme. Ellos dicen, ¿sabes qué? Sí, Señor. Empiezan a aprender de él y Jesús les delega autoridad. ¿Tú te puedes imaginar, hermano, esto? Que tú tienes la autoridad del Hijo. Tú tienes esa autoridad, hermano. Si en la noche viene y te da una pesadilla, tienes la autoridad de reprender esas cosas. Ahora, en el nombre de Jesús, fuera, es una orden. Tienes esa autoridad. No vas a estar llamando al pastor a las 3 de la mañana porque tuviste una pesadilla y bueno,
llega a suceder que hay cosas que no son agradables en el momento y pues para eso estamos, para servirte, ¿no? Pero la buena noticia es que tú tienes la autoridad. ¿Recuerdas que vimos el punto de que podemos orar en la autoridad del nombre del Hijo? En la serie de la oración. Si te la perdiste o no te acuerdas, vuelve a checar esa enseñanza. Tenemos la autoridad para orar en el nombre de Jesús. Todo lo que pidieres en mi nombre, lo haré. ¿En nombre de quién tienes que pedir? En nombre de Jesús. ¿Viste? Entonces, imagínate todo esto. Estos hombres eran personas como tú y como yo. ¿Sí? Y aquí les está diciendo en el versículo 13, ¿no? Para que, dice, estableció los 12 que estuviesen con él para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. ¿Te puedes imaginar? A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y a Judas Iscariote, el que lo entregó, y vinieron a casa. Y dice, se agolpó de nuevo a la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decía, está fuera de sí. O sea, había mucho trabajo, pero Dios les delegó esta autoridad. Entonces aquí está diciendo estos nombres de los discípulos, de los apóstoles, ¿sí? Entonces, amado hermano, este llamado es totalmente diferente a lo del mundo. Mira, es tremendo, hermanos, es tremendo. Y a veces lo digo con mucha sensibilidad de corazón, porque no quiero ofender a nadie. Pero es una tristeza, hermano. Digamos, lo voy a poner de esa forma. No quiero ofender a nadie. Pero es una tristeza que ahora yo diga que soy pastor y que hoy haya una oferta de trabajo para pastor en tal iglesia. Porque estoy buscando un mejor sueldo. Aquí no me pagan ustedes. Son bien codos. Me voy a ir a otra iglesia donde me paguen mejor. Ya miré el post ahí. Se busca pastor. Y el salario es de tal y te van a poner casa, una casa cerca de la iglesia, o tú las coges donde tú quieras, te van a poner todo. Yo me voy a ir a esa iglesia y yo voy a ser el pastor de esa iglesia. Mis hermanos, bye, búsquense otro. Oye, ¿qué onda con eso? ¿No? Ese es ser un levita errante. El levita errante, ¿han escuchado la historia de San Jueces? Era un levita, este levita andaba errado, andaba lejos, andaba buscando casa, y llega el otro y le dice, un levita, vas a ser mi sacerdote. Te voy a poner cuartito, alimento, casa, todo. Y ahí está el levita, oh sí, Señor, bendición de Jehová. Hermano, es triste, pero hay muchos así, que se andan vendiendo. Y lo digo con mucho dolor en mi corazón. Tengo un amigo, fue anciano de otra iglesia, ya dejó esa iglesia, y me dice, Víctor, después de que saliste de acá, las cosas empezaron a empeorar. Pero tú ya lo habías visto, ya lo habíamos visto nosotros. Le digo, no, sí. Dice, bueno, dice, fui a otra iglesia porque me salí de ahí y dije, yo no puedo en este lugar ya. Dice, y uno de los pastores que estaba ahí, dice, cometí el error de decirle de qué iglesia venía. Y me dice, ay, yo apliqué ahí para ser pastor de esa iglesia, pero no me aceptaron. Dice, y aquí estoy como ayudante de pastor. Y él dice, Vic, está feo. Le digo, sí, hermano, es una tristeza. Es una tristeza. Pero, ¿de qué los hay? Los hay, ¿verdad? Entonces, Dios nos llama a otro compromiso. Por eso, imagínate, tú te puedes imaginar, Zebedeo, dice que les apodaban los Boanerges, los hijos del trueno. Date cuenta, la Biblia no nos dice más del comportamiento y del temperamento de los papás, pero tenía a su esposa Salomé. Y Salomé, ay Señor, que mis hijos, uno a la derecha y el otro a tu izquierda, que estén sentados contigo allá en el trono, al ladito, uno al otro y al otro lado. O sea, pensaba la tía
que porque tenía conexiones con Jesús, Jesús les iba a decir, no, pues son mis primos, ¿verdad? Terrenalmente hablando son mis primos, pues yo acá con la familia ya sabes. Tía, tío, pues acá, no se preocupe tía, yo los pongo acá a mi lado y al otro también. Y ahí está Juanito y Jacob, ¿cómo ves? Sí mami, diles. Por eso dice que son los hijos del trueno, los apellidó los Boanerges, hijos del trueno. Entonces imagínate, si tenían un temperamento así, Juan fue el que le dijo a Jesús, oye, ¿por qué no oramos y que descienda fuego del cielo y consuma a todos estos porque nos caen mal? Son samaritanos. Jesús le dice, ¿qué no has aprendido que yo vine a salvar lo que se había perdido? No vine a traer juicio, vine a salvarlos. Juan, ¿cuánto tiempo estás pasando conmigo? Pero parece que todavía no aprendes, Juan. Jacobo igual. Hermano, ¿por qué crees que Jacob fue el primer mártir? Porque Dios transformó, hermano, ese temperamento. Pero ahora Jacob lo usó para predicar el evangelio sin temor. Si una vez fue el hijo del trueno, ahora es hijo del Señor, y empezó a predicar fervientemente el evangelio. Y por eso lo mataron primero. Pero ellos le dijeron a Jesús. Jesús les preguntó y les dijo, ¿ustedes creen que pueden tomar de esta copa? Sí podemos. Ok. Por eso Jesús les está diciendo. Y le dijo, este va a ser el último en morir. Porque Pedro le dijo a Jesús, ¿y qué de este? Y Jesús le respondió, ¿y a ti qué? Él va a ser el último. Tú vas a morir de esta manera, pero él va a ser el último. Porque eran personas como tú y como yo, hermano. Entonces imagínate, va Jesús y está Zebedeo, está Juan y está Jacob. Hermano, te dije la semana pasada que Dios nos llama a los perezosos, ¿verdad? Dios llama a los que están más ocupados en las cosas, Dios los llama. Entonces, Dios llama, ¿sí?, a Juan y a Zebedeo. Y cuando Él los llama en el contexto judío, ¿verdad?, que acabamos de ver, en ese momento, mi hermano, nos dice, ¿verdad?, que Zebedeo no se opuso al llamado de sus hijos de Jesús, ya que sus hijos tenían una nueva oportunidad de ser parte de un rabí. Entonces imagínate, oye Jesús, ¿qué te pasa? Son mis trabajadores, ¿cómo que me los quieres quitar? Era válido eso, ¿no? Pero ellos no, hijos, váyanse con el rabí. Ah, qué privilegio, Señor, claro que sí, llévate mis hijos a ver si se componen. No dice así, ¿verdad? Pero llévatelos, que sigan al maestro. Estos jóvenes seguramente habían sido rechazados por maestros anteriores, o ni siquiera se acercaron, ¿verdad?, a uno por miedo al rechazo. Pero los vemos y los encontramos cuando vemos la parte en la Biblia que están realizando el oficio de su papá. Eran pescadores, ¿sí? Hay quienes llegan a decir que ellos tendrían entre los 15 y 18 años cuando Jesús los llama. O sea, llamó gente joven. Ahí el más mayorcito era Pedro, ¿sí? Entonces estos jóvenes entendieron que Jesús les decía, pueden ser como yo. Por eso Jesús les dijo, síganme. Por eso esto nos enseña y nos demuestra, mis hermanos, porque estos chicos trastornaron una sociedad con el evangelio. Ellos le creyeron a Jesús y comenzaron a predicar el evangelio del reino y comenzaron a hablar que Jesús nos da una vida nueva, que Jesús nos da una vida eterna. Esto es una bendición, hermano. ¿Por qué? Zebedeo no se opuso. Entonces, ¿tú te puedes imaginar, hermano, el corazón del papá? Híjole, mis hijos los llamó un maestro, a mis hijos los llamó un rabí. Vamos a celebrar, Salomé. Nuestros hijos van a seguir al maestro.
al Hijo de Dios. Esos son mis hijos. Dios nos llama a los calificados, hermanos. Dios nos llama a los más preparados. Dios llama a gente común como tú y como yo. Ahora, si entre ellos está un Pablo, gloria al Señor. ¿Sí? Si entre ellos está una persona preparada, como Pablo un día lo fue, gloria al Señor. Pero Jesús los escoge con un propósito, de que compartan el Evangelio. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos aprendiendo en este día? Que Jesús no solo escogió a los mejores. No, Dios no escogió a los mejores. Dios escogió a los dispuestos, a los que atendieron el llamado, a los que fueron rechazados por los hombres. Pero ahora viene un rabí, que es Jesús, y los dice, sígueme. Les dice, ven y ve. ¿Sí? Entonces, termino con esta pregunta. ¿A quién estás siguiendo tú? A Jesús. La invitación, hermano, es de Jesús, no es mía. Yo solamente soy un instrumento para guiarte, para instruirte, para prepararte, para que tú hagas la obra allá afuera. Esta es una capacitación que venimos semana tras semana, para que cuando estés tú allá afuera en el mundo real, seas tú quien prediques, sea yo quien predique. Que cuando estés ahí y el Señor te mueva a hablarle el Evangelio a alguien, en tu día laboral, en tu trabajo, como sea, que tú lo hagas sin temor. Porque lo estás escuchando, lo estás experimentando. Jesús ya nos dio una vida nueva. Hemos experimentado un nuevo nacimiento. Dios nos está dando un nuevo propósito. Dios nos está dando sentido a nuestra vida para que ya no vivamos para nosotros, para que ahora vivamos para Él. Entonces, hermanos, atendamos al llamado. Vamos a orar, hermanos, vamos a finalizar. Padre, te damos gracias por tu palabra, mi Señor. Gracias por este tiempo que tuvimos, Señor, para estar aquí en tu casa, hablando de tu palabra, aprendiendo tu palabra y ser edificados por medio de tu palabra, Señor. Yo te pido, mi Padre celestial, que tú bendigas a mis hermanos, Dios, que en este día aprendieron esto, Dios. Aprendimos, Señor, Dios mío, que el llamado es totalmente diferente. Tú no llamas, Señor, Dios mío, a los preparados. Tú llamas, Señor, a los rechazados por los hombres y nos escoges para un nuevo propósito, Padre. Gracias te doy, Dios, en esta mañana, Padre Santo, por tu amor, por tu fidelidad, por las cosas que estás haciendo en nuestras vidas, Dios. Señor, bendice a cada miembro, cada hermano de este lugar que en este día se congregó con nosotros. Ayúdalos en su caminar, en su desarrollo, Dios. Ayúdalos en su crecimiento, Padre. Bendice sus vidas, sus trabajos, Señor, todo lo que tú estés obrando en la vida de ellos, Dios. Y te agradecemos por este llamado, Padre, porque tú nos estás llamando a algo diferente, Dios. Te damos gracias en esta mañana, Padre Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Denle un fuerte aplauso al Señor porque Él vive.